Estamos atravesando un proceso crucial en Colombia, la elección del nuevo presidente de la República. ¿Quién nos va a comandar del 2026 al 2030? Las apuestas están echadas y el tema político no es menor. Uno de los temas fundamentales que van a ser decisivos es la realidad del campo, lo que está pasando en la agricultura en Colombia. Y por eso hoy les traigo un invitado maravilloso, Andrés Boyensiek, un experto en temas de agricultura, emprendedor en el mundo de la agricultura y que hoy nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando y cómo se ha ido transformando en Colombia el campo. Andrés, bienvenido. ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias Carlos por la invitación. Bueno, Andrés, bacano. Esperemos que el podcast, bueno, este ensayo, que ojalá lo podamos volver a un podcast, pues tenga alguna repercusión porque sí es importante como que la gente entienda los principales retos y el balance que hay del sector agrícola colombiano que no es menor, ¿no? Pues la ruralidad ha sido, sabemos históricamente, un foco de conflicto y está en el centro de lo que fue las negociaciones de paz. Entonces, la implementación de la reforma rural integral ha tenido sus altibajos, diría yo, y sin lugar a dudas ocupa la agricultura un lugar muy prominente en la economía colombiana. Entonces, es interesante que lo miremos. Muy bien, muy bien. Pues arranquemos, Andrés. Les vamos a contar primero quién es Andrés para que ustedes entiendan por qué es una voz relevante en el tema de la agricultura. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Bueno, yo estudié cuando nos conocimos gobierno y relaciones internacionales y luego tuve la oportunidad de ser profesor de política pública agraria, me especialicé en derecho de tierras y en los últimos años estudié una maestría en economía agrícola y ambiental en la Universidad de Bonn en Alemania y en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas en Escandinavia, en Suecia. Y soy escritor recurrente en temas de seguridad alimentaria de la silla vacía y también por ahí tengo un diplomado que estudié en la Escuela Europea de Economía en Italia. Muy bien, Andrés. Pues vale la pena decir que hay muy pocos expertos de agricultura realmente expertos en Colombia, porque inclusive las tasas de graduados en ingeniería agrícola son muy bajitas. Entonces, tener la posibilidad de hablar con un experto como Andrés es bastante escasa, así que le vamos a sacar el jugo. Andrés, arranquemos De una. para meternos en el tema. Primero, yo quisiera un balance general tuyo de cómo está el campo hoy. O sea, si yo hiciera una radiografía, una fotografía de la situación del campo en Colombia, ¿tú cómo la evaluarías? Bueno, digamos que las cifras económicas nos dicen que, sin lugar a dudas, el sector agrícola ha sido de los que más ha jalado el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años. Esas son las cifras, ahí están, crecimiento del 8%, entre el 8 y el 10%, ha crecido el empleo agrícola, pero entonces eso tiene unos bemoles, hay que entrar a mirar en detalle. Entonces, si uno mira, por ejemplo, sabemos, eso es de conocimiento público, Colombia es un país cafetero, a la selección le dicen los cafeteros, ¿no? Sí. El precio del café ha crecido. Eh, ha crecido la producción cafetera de palma de aceite, de cultivos transitorios principalmente, aguacatejas. Y bueno, paremos ahí para decir una cosa. Esos sectores que más crecen están destinados a la exportación. Entonces yo diría que la economía agrícola colombiana sigue padeciendo una dolencia que es muy grave, es que es un sector que está enfocado y donde la generación de valor se produce es en el mercado exterior. El mercado interno todavía tiene muchas falencias, el mercado agrícola colombiano, me parece, estábamos hablando lo más temprano, aunque la inflación de alimentos se ha mantenido controlada, me parece que en términos productivos el sistema agrícola sigue siendo muy atrasado en Colombia, porque no tenemos, si comparamos, no hay que irnos muy lejos, comparemos con Perú. Perú nos lleva décadas en producción agrícola, es un país de un tamaño similar, pero en agricultura hay una supremacía en términos productivos, porque hay infraestructura, que acá hay que decir cuando se habla del agro, por ejemplo, en términos de política pública, este gobierno prometió entregar la construcción de carreteras a las juntas de acción comunal veredales, a las veredas y esto, pero no ha tenido éxito. Yo trabajo en el agro y puedo decir que la ausencia de infraestructura en términos de carreteras principalmente es muy alta. Colombia tiene una tasa de asfalto, si se puede medir en ese sentido, en la ruralidad muy baja. Entonces, las carreteras siguen siendo un problema, una dolencia de los productores del agro muy grande. Y me parece que hay un reto, pensando en el final de lo que vamos a hablar, que hay que tener en cuenta y que este gobierno definitivamente no logró enfrentar. Pero sí hay que decir que el agro crece
Me parece que en términos, por ejemplo, del empleo, aunque ha crecido el empleo jalonado por ese crecimiento de las exportaciones colombianas del agro, hay mucha informalidad. El 84% de los trabajadores del agro son informales y hay un problema en que, por ejemplo, yo siendo emprendedor del agro, tengo una empresa de producción de biofertilizantes, ahí lo vemos, se ve en el agro mucho y es la ausencia de mano de obra. No hay unos programas fuertes públicos para que la gente se quede en el campo. La migración natural del capitalismo del campo a la ciudad sigue siendo un fenómeno y una dolencia muy grande del sector agrícola colombiano. Entonces yo diría que, digamos, si uno se queda mirando solo las cifras, podría ser optimista, pero la producción, la estructura productiva sigue siendo, y esto puede sonar duro, pero me parece que es así en términos de la relación patrón-obrero y de todo lo que pasa en términos de la posición de la tierra, sigue siendo semifeudal la producción agraria en Colombia. Muy bien, de hecho, ese punto que tú mencionas, Andrés, toca dos puntos que yo he tratado de defender muchísimo. El primero es que necesitamos transformarnos en una economía de valor agregado. O sea, tenemos que dejar de sacar el producto pelado, como le digo yo, Exacto. exportar el aguacate sin hacerle nada. Sale de la tierra, lo lavan para una caja y un barco y se acabó la historia. Pero deberíamos estar produciendo guacamole en las fincas y sacar es ya las salsas procesadas. Lo mismo el café. El cacao. El cacao, por ejemplo, yo decía en Colombia, inclusive yo he planteado unas ideas bastante fuertes que yo sé que políticamente son un poco inviables, pero es más o menos la lógica la que uno debería perseguir y es, por ejemplo, prohibir la exportación de producto en bruto en Colombia. O sea, no vuelve a salir un fruto de cacao sin que sea chocolate de Colombia. Obviamente puede ser una posición muy extrema, pero es Sí. un poco la lógica de frenar la salida de producto Sí. no transformado y promover la salida de producto transformado, que he planteado también que es importante sacar la industria de la ciudad y llevarla al campo, porque de hecho el campo tiene un gran problema en términos de costos logísticos y es que mientras la fábrica esté en la ciudad, yo saco del campo el fruto completo, incluyendo las partes no aprovechables del fruto. Exacto. Entonces eso hace que la logística sea mucho más cara que si yo, porque no es lo mismo sacar una tonelada de cacao que sacar una tonelada de chocolate. Tienen un valor de producto muy diferente y entonces eso optimizaría mucho. Y lo segundo que tú tocas un tema muy importante y ya vamos a ir para allá, es esas relaciones laborales que inclusive están muy en boga hoy, que estamos en discusión del salario mínimo, donde estamos viendo qué tanto tiene que subir y el campo es particularmente un sector donde parece que la ley laboral no ha llegado. No, Mm. allá en el campo, qué contratos, ni qué prestaciones, ni salud, ni pensiones, ni nada. Eso no ha llegado allá. Entonces, creo que es una deuda histórica que tiene el país, no solamente los gobiernos, sino los mismos empresarios, los tenedores de la tierra, de realmente adoptar la ley laboral, que obviamente eso implica un ministerio de trabajo eficiente, ¿no? Un Sí. ministerio de trabajo que haga la tarea que tiene que hacer y es de monitorear que eso funcione. Pero entonces aquí hay un fenómeno que están haciendo y es muy de este gobierno, que yo creo que está transformando eso, o me gustaría que nos ayudaras a todos a entender cómo ha ido transformando la entrega de tierras a todo esto que estamos hablando. ¿Qué Sí. está pasando con eso? Porque el gobierno ha hecho mucho bombo de que está entregando tierras. Cuéntanos un poquito tu balance. Bueno, en el tema de tierras, yo creo que hay un esfuerzo que hay que mirar en detalle. Obviamente, comparado con lo que había antes, hay un cambio en el sentido de que se está implementando la reforma rural integral de los acuerdos de paz, pero me parece que hay algunos lunares que no se pueden ignorar de la entrega de tierras. Por ejemplo, el siguiente gobierno va a heredar un problema gigantesco porque el principal tenedor de tierras hoy en día en Colombia es la Agencia Nacional de Tierras. Y muchas de esas tierras que se han entregado tienen unos conflictos legales serios, ¿sí? Cualquiera puede investigar las múltiples denuncias que hay en contra de muchas de esas compras. El tema de tierras es muy espinoso y digamos, la filigrana legal es muy... hay que entender mucho de derecho de tierras, de derecho agrario para poder dar un juicio sobre casos particulares, ¿sí? Pero, por ejemplo, para hablar de algunos casos, hay tierras que se han entregado donde los campesinos han venido incluso a protestar frente a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio de Agricultura, porque como se ha dicho históricamente, los campesinos no son lombrices, no comen tierra. Usted no puede entregar una tierra, digamos, en Córdoba, que era de paramilitares, y no llegar con la asistencia técnica, con la extensión de los agrónomos y brindar todo el paquete entero, porque la tierra per se
no va a producir nada si usted no tiene herramientas, si no tiene semillas, si no tiene tractores, si no tiene... Entonces, eso ha sido un vacío, me parece. Y el otro tema es todos los líos jurídicos que hay sobre muchas de esas entregas, ¿sí? Que digamos, con bombos y platillos se hacen entregas que va el presidente, el director de la agencia, y luego nos enteramos por medios de prensa e investigaciones que ese predio no está saneado. Y lo que veo principalmente que hay es el problema que vamos a tener en el próximo gobierno cuando todos estos campesinos que han sido ocupantes durante 3, 4, 5 años llegan y ¿dónde están mis títulos? Porque ha habido una gran compra, pero las entregas no han ido acompasadas. Entonces eso va a generar, me parece, un problema social muy serio que hay que ir previendo en términos de empleo y en términos de lo que puede generar como fenómenos sociales de protestas y de toda la seguridad que puede haber alrededor de ese tema. Me parece también, y digamos que hay que hacer un balance, un claroscuro, porque sí me sorprende mucho la cantidad, me gustaría que eso fuera público, que el señor Harman le dijera al país cuánto se gasta la Agencia Nacional de Tierras en publicitar lo que hace, porque yo sí veo que hay una gran, en todos los medios del país, y no está mal, pero creo que sería bueno que conociéramos cuánto presupuesto se va a publicitar los logros versus lo que se ejecuta, qué porcentaje es. Me parece que sería importante, porque yo no digo que no se publicite, pero qué tanto se están gastando en eso. Entonces, me parece que hay unos temas que hay que mirar, como digo, tiene sus bemoles, el tema de tierras, pero sin lugar a dudas, pues me parece importante que nadie puede oponerse a que se le entregue tierra a los campesinos, pero no se debe entregar de cualquier forma. Y los líos jurídicos que pesan sobre la dirección de la Agencia Nacional de Tierras deben aclararse, me parece. Y bueno, ojalá se logre entregar todo lo que se dice que se va a entregar. Sería muy bueno. Ahora, otro tema para finalizar. Dale, 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 tranquilo. Hay un problema asociado y es la apertura al mercado de tierras. Eso, eso tiene algo que hay que mirar con mucho detenimiento y es que al abrirse el mercado de tierras, su merced que entiende de economía, cuando se abre el mercado de tierras, también vienen fenómenos de acaparamiento. Yo he visto, por ejemplo, que no me opongo que el señor Harman estuvo allá en la altillanura y se le quitaron unos predios a los menonitas, ¿sí? Y entonces, cuando hay fenómenos de acaparamiento que son manos extranjeras, en este caso los menonitas es un caso, pero lo que más preocupa en el nivel global es las grandes corporaciones, como pasa en Chile, como pasa en Perú, en Ecuador, comprando tierra. Entonces, claro, se legalizan los predios, ahí está todo el tema que hay que estudiar también, y es como la detención, si se quiere, o el cese de llegada de ayuda externa a través de USAID, por ejemplo, detuvo el catastro multipropósito, que estaba financiado en gran parte por USAID. Entonces, ¿en qué va ese tema del catastro? Porque el catastro es la herramienta que permite saber dónde están los baldíos del Estado. Colombia tiene un problema gigantesco y es que hoy en día, 2025, no hay un mapa de los baldíos, seguimos sin saber dónde están los baldíos. Entonces creo que mientras eso no se resuelva no puede haber una política de tierras integral. Bueno, yo quiero hacer unas aclaraciones para que entendamos más la importancia de la política de tierras. En Colombia, el índice de Gini es un indicador que mide la distribución de la riqueza de algún concepto. El índice de Gini normalmente mide el ingreso, pero también se puede sacar un índice de Gini de concentración de la tierra, o sea, qué tanta tierra tiene cada grupo poblacional. El índice de Gini está alrededor del 0,55 en términos de ingreso, y eso ya nos pone en el segundo lugar del país más desigual del mundo. Pero aún más grave, el índice de Gini de la tierra es del 0,89. O sea, prácticamente en Colombia la tierra le pertenece toda en su totalidad a unos grupos muy, muy pequeños. Esto ha tenido un fenómeno muy complicado. Obviamente se deriva del problema del paramilitarismo, de una herencia terrateniente, de una herencia feudal como lo planteaba Andrés, pero esto también a su vez ha llevado a un montón de tierra improductiva, porque en Colombia la tierra, más que ser un factor de producción, es un factor de concentración de poder. O sea, estos grandes terratenientes tienen miles y miles de hectáreas de extensiones de tierra donde tienen una vaca, donde no producen absolutamente nada, porque es la cantidad de tierra lo que les da poder político, más no capacidad productiva, porque la capacidad productiva la sacan de otro lado. Entonces tenemos un país que tiene
una gran frontera agrícola, una gran capacidad de producción absolutamente desperdiciada. Entonces, al momento de hacer la transición, de comenzar a entregar tierras al campesino, que es quien la pone a producir, pues esto lleva a un aumento de la producción agrícola y un mejor aprovechamiento de las tierras. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta a Andrés, ya que conectamos con este tema, y es, ¿qué está pasando entonces con la producción y el empleo en el campo agrícola como tú lo estás viendo? Bueno, como estábamos diciendo al principio, las cifras nos dicen que el sector agrícola, con el crecimiento en los últimos años de entre el 8 y el 10%, por ejemplo, en el sector que yo trabajo en la acuicultura y la piscicultura, ha crecido el 10% la producción, eso es destacable. Ahora, ¿qué pasa? Ese crecimiento me parece, por los temas que veníamos hablando de infraestructura, el tema del empleo, que obviamente se ve jalonado, pero sigue siendo 84% informal en la ruralidad, pues es un crecimiento que no es sólido, que digamos que es endeble en mi perspectiva, porque no está basado en unos pilares que puedan garantizar que sea duradero en el tiempo, sino que va a ser un poco coyuntural, me parece. Y creo que, como decía, mientras la Agencia Nacional de Tierras siga siendo el gran terrateniente de Colombia, pues ese mismo índice, que es altísimo, hay que explicar bien el tema de que entre más, es un índice que se mueve de 0 a 1, ¿correcto? Uh -huh. Y entre más se acerca al cero, quiere decir, indica la concentración. Entonces, si estamos hablando de que, no sé, 2.000 personas, 2.000 familias en Colombia tienen el 80% de la propiedad de la tierra. Entonces, cuando uno mira eso, no es loco decir que los fundamentos de la producción agrícola en Colombia son semifeudales. Todavía hay unos señores feudales ahí, unas familias que son los grandes, unos grupos económicos que son los grandes terratenientes, y mientras la Agencia Nacional de Tierras, en lugar de seguir comprando, no se dedica a entregar, a entregar, a entregar, en lugar de publicitar tanto en los medios, se dedica a entregar, me parece que ese índice, y lo podemos mirar, no va a cambiar, no va a cambiar. Tú pones un tema que me parece muy interesante que hablemos y es, ¿Colombia debería regular la tenencia de tierra en manos de extranjeros? Yo creo que sí. ¿Cómo lo harías? Que, digamos, Debe haber una si tú ley. fueras el formulador de la política pública, ¿qué propondrías? Yo creo que debe haber una ley que limite la cantidad de tierra que extranjeros privados, personas, digamos, agentes empresariales, grandes empresas, y agentes privados, personas naturales, compren si son extranjeros. Ese es un problema que aquí yo creo que no hemos visto su dimensión, pero en otros países como en Chile, en Argentina, incluso en Perú, ya se ve la incidencia de eso. Entonces, yo creo que es un tema de seguridad y de soberanía nacional, y me parece que no se puede subestimar. Debe haber regulación en Colombia para la posesión que pueden tener los extranjeros, insisto, naturales y empresas privadas de la tierra en el país, porque el día de mañana, Colombia teniendo una vasta extensión como tiene de más de 1.100.000 hectáreas, perdón, 1.100.000 kilómetros cuadrados, pues, y teniendo una frontera agrícola tan vasta, pues no son menores los apetitos y los intereses de las grandes transnacionales en el suelo colombiano. Entonces yo sí creo que eso debería regularse y no está regulado. Claro, además, para que ustedes también lo reflexionen, el problema de la excesiva concentración de tierras es que también genera un montón de especulación de tierras que están fuera del mercado. Entonces se crean unos precios artificiales porque hay unos actores que tienen un gran poder de negociación y determinan el precio de la tierra, que inclusive pueden llevarlo a precios restrictivos para que el campesino o la persona de bajos recursos pueda tener un pedacito de tierra y ponerla a producir. Esa es la Entonces, otra cara de la apertura del mercado de tierras. La otra cara de la moneda es que, claro, démosle tierra a todo el mundo, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Que se abre el mercado de tierras y, como venía diciendo, se abre para la especulación, crecen los precios de la tierra y llega un momento en el que, por eso hay que mirar con mucha atención el tema del catastro multipropósito. Yo he escuchado, conozco el tema de los paperos en el norte de Boyacá, los parameros, la Asociación de Parameros de Colombia, se han opuesto a eso porque puede llegar incluso a un tema de impuestos prediales restrictivos. La gente ya no puede pagar el impuesto y le toca vender su tierra. ¿Y quién va a comprar? Pues los grandes capitales. Entonces, ese tema de la apertura del mercado de tierras hay que regularlo y hay que mirarlo con detenimiento. pero Andrés, ¿no podría uno también ver, y siendo un poquito abogado del diablo, Sí, como me gusta pararme a mí, y es que Colombia lleva pagando
en general, los grandes tenedores de tierra pagan muy poco por impuesto predial. O sea, fincas como las de Álvaro Uribe Vélez pagan valores irrisorios de predial. Entonces, un poco la dinámica del catastro multipropósito es identificar la tierra, pero también es hacer que la gente pague precios justos, sobre todo los grandes tenedores de tierra. Sí, claro, y no hay que oponerse a que el grande pague. El problema, insisto, es que empezamos todos a pagar y si no hay una diferenciación, bueno, yo no tengo tierra, pero los que tienen tierra, si no hay una diferenciación entre el latifundista que tiene un predio pequeño para la producción y el que está al lado que tiene 2.000, 6.000, 8.000, 25.000, 250.000 hectáreas, entonces se vuelve un problema y eso genera fenómenos que no queremos de conflictividad en la vida rural del país. Entonces sí tiene que haber con el catastro multipropósito, que entiendo que está detenido, sí tiene que haber una diferenciación de quiénes pagan y cuánto pagan, ¿sí? Ahora, sí, no hay que oponerse, me parece, a que alguien tenga, si quiere tener y puede tener 25.000 hectáreas, pero ¿qué está haciendo con esa tierra? ¿Es productiva? ¿No es productiva? Hay que mirar, por eso digo que el tema de las tierras es muy espinoso, porque implica demasiados fenómenos sociales, pero las cifras grandes nos dicen que la desigualdad sigue siendo, o sea, a pesar de que hay algunos avances en esa entrega que no nos podemos oponer, pues la desigualdad en la posesión sigue siendo gigantesca, de las más grandes del mundo, diría. Sí, así lo es. Y claramente yo creo que el país tiene que seguir transitando hacia un proceso de reducir la desigualdad. Y eso implica necesariamente la entrega de tierras y el aumento de la productividad de la Yo tierra quisiera y decir de poner a una cosa ahí trabajar. que a mí me parece importante y me parece que en política de tierras ha habido una especie de resquemor por usar una figura que está en la legislación y que es constitucional, que es la expropiación, por un plurito a que los llamen izquierda o socialistas o el término que les quieran poner, que a mí no me parece para nada peyorativo, pero yo no he escuchado a los distintos ministros que ha tenido este gobierno, a la ministra actual, usar el término expropiación. ¿Por qué? Un país como Colombia que tiene esa alta concentración, ¿por qué no por qué no regular la cantidad de tierra productiva que puede tener un individuo o una empresa? Y en los casos que haya, pues expropiar. Yo no estaría en contra de eso. A mí me parece que es algo que un país serio tiene que hacer y que usted va y mira cómo se hizo la reforma agraria en Alemania, cómo se hizo la reforma agraria en los Estados Unidos, cómo funciona el tema de las tierras en el Reino Unido, en Brasil incluso, que bueno, Brasil no nos podemos comparar porque ya también hay mucha desigualdad en la posesión, pero los países serios grandes que han desarrollado su agro han expropiado sin temor, ¿sí? Entonces yo creo que eso no puede aplicarse de manera autoritaria, expropiese, pero sí tiene que haber una regulación y en los casos que amerite de excesiva concentración que hace un individuo, me parece a mí, con como un caso famoso, el señor Carranza tenía 1.000.000 de hectáreas. 1.000.000 de hectáreas es una obscenidad, ¿sí? Y la concentración de la tierra en Colombia hoy en día sigue siendo obscena. Yo creo que el Estado debería ejercer su poder constitucional de decir, este señor que tiene 1.000.000 de hectáreas, expropiese, deme la mitad y yo veo qué hago con eso, la reparto entre los campesinos y si quiere quédese con 500.000, pero es que tener 1.000.000 de hectáreas, incluso 500.000 de hectáreas me parece obsceno y tiene que ser regulado. Claro, yo creo que este gobierno se la jugó por una posición prudente políticamente Negoció hablando, con Fedegan, ¿no? porque además le tocaba de cierta forma, porque digamos que desde la posición de Petro pues estaba el fantasma de la expropiación, ¿no? Que fue el gran discurso de la extrema derecha, que va a venir a expropiar, a expropiar, a expropiar, y le tocó hacer un ejercicio muy cuidadoso de realmente no expropiar. Por eso es que toda la tierra que está entregando la Agencia Nacional de Tierras o es tierra comprada a precios comerciales o son baldíos que están recuperando o territorios que estaban invadidos por terceros que pertenecían a la nación y los están entregando. Yo creo que ahí el gobierno se ha jugado bastante una medida prudente en términos de la complejidad política que implicaría la expropiación en Colombia, más siendo Petro el presidente. Pero claro, tú tienes razón que es una figura que está, de hecho, uno de los que más utilizó la figura de expropiación en este país fue el señor Enrique Peñalosa, que expropió terrenos a diestra y siniestra. En lo urbano sí se usa, pero porque en lo rural no se usa.
Claro, claro, hay un tema que hay un miedo político, Sí, total. así Pero está en la el recurso Constitución, jurídico exista. está en la Constitución, no es nada ilegal, la expropiación existe por vía administrativa y como está diciendo Carlos, se utiliza mucho en las ciudades, es muy normal para hacer vías, toda la vía se ha usado, pero existe como un plurito en los hacedores de política de usar la palabra expropiación, yo no sé por qué, me parece que es una pregunta válida. Bueno, yo creo que ¿Por eso qué le tienen miedo? yo creo que ahí hay un tema bien importante y fue lo que decía Harman hace poco, que el 35% de los congresistas de este país están metidos en temas de acaparamiento ilegal de tierras. Entonces, si yo tengo un grupo de políticos que tienen rabo de paja porque se roban las tierras baldías del Estado, pues es obvio que pues van a hablar mal de los procesos de expropiación, van a hablar mal de los procesos de regularización, odian el catastro multipropósito rural porque obviamente les van a descubrir que se apropiaron de unas tierras y por supuesto están frenando todo el tema de la jurisdicción agraria que es tan Sí, importante y que se sigue cayendo en el Congreso de la República y no lo dejan pasar. claro, pero si entramos en el detalle, ahí es donde empieza a verse, digamos, la doble cara que tienen estos asuntos, porque hay denuncias contra el señor Harman, y no de un caso, de múltiples casos de tierras, por ejemplo, en las negociaciones con Fedegan, no voy a dar nombres ni a decir cuáles haciendas, pero ahí están públicamente, ha sido denunciado esos casos en el Congreso de la República incluso, de tierras que se compran, entonces usted va y mira, se compran a 2 veces el valor, hay una sobrepreciación, si me permite el término, una sobrevaloración del valor real de esos predios, y uno va y mira y resulta que el 60%, el 40% es una laguna, o no son tierras productivas. Entonces no hay un estudio serio y a mí me parece, no puedo afirmarlo porque no tengo las pruebas, pero según las denuncias que están públicas en la revista Semana y en otros diarios y que se han hecho en el Congreso, muchos, no digo no pocos, muchos casos resulta que la tierra, una parte es una laguna, es una zona inundable, no es productiva, es un bosque que no, entonces me parece que falta más juicio y ahí podría haber algunos indicios de corrupción. Bueno, esto me parece interesante porque fíjense todos los elementos que hemos planteado. Hagamos una recapitulación. Uno, la necesidad de seguir entregando tierras. Dos, la necesidad de aumentar la productividad transformando el campo a agroindustria. Tres, seguimos con el tema de regular las relaciones laborales en el campo. Y la Cuatro, posesión. la posesión. Cuatro, la continuidad o la regulación más bien de los grandes tenedores de tierras. Esos son como grandes temas que hemos tratado hoy. Entonces no quiero dejar ir a Andrés sin que él nos diga desde su experiencia y desde lo que ha venido estudiando, cuáles son las cosas que tú consideras que son determinantes para que el próximo presidente de la República, o sea, muy en el tema de que estamos a apenas que a 4 meses de saber el nombre del nuevo presidente de la República, 5 meses, pues es muy importante que todos los precandidatos nos escuchen y sepan cuáles son las recomendaciones que sí o sí, no importa la bandera que quede al mando de este país, debe tener en cuenta para la regulación del campo. Pues Carlos, la verdad, yo creo que el gran vacío de este gobierno, y es algo que de lo que llevo escribiendo y estudiando más de 10 años, es el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria. Me parece que ahí hay un gran vacío. He tenido polémicas públicas por ejemplo, con el señor Racero, porque él no cree las cifras que yo presento del Programa Mundial de Alimentos. Pero lo que nos dicen las cifras es que pese a que Petro en múltiples ocasiones durante la campaña dijo que su primera política iba a ser acabar con el hambre, lo cierto es que hoy en día millones de colombianos, estamos hablando de alrededor del 23% de la población sigue estando sin alimento suficiente a diario, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de que entre 15 y 17 millones de personas sufren hambre a diario en Colombia, en un país que es rico, estamos sentados en la riqueza productiva del agro, pues a mí me parece que eso no tiene ningún sentido y esa es una de las luchas que a mí me mueve en lo personal y creo que un presidente, sea quien sea el que llegue, debe declarar, un presidente serio que de verdad esté preocupado por el avance de Colombia, debe declararle no una guerra a las drogas que nos tiene fregados, sino una guerra contra el hambre. Y eso no se ha logrado, pese a que el primer gobierno de izquierda en cuántos siglos, en 2 siglos, Siempre, desde nunca ha siempre. habido. Pero yo digo que a pesar de que se vende así, pues esa política específica
ese gran vacío y los lunares que hay en el tema de tierras me muestran a mí que de pronto el gobierno no es tan de izquierda como dice. Ok, Y creo que el siguiente presidente debe declararle una guerra frontal a la inseguridad y a la falta de soberanía en la producción de alimentos en Colombia. pero a tu juicio, Andrés, ¿cuáles serían las tres decisiones de política pública que se deberían tomar para combatir el hambre en Colombia? Bueno, ahí hay varios temas que hay como un consenso de los expertos de medidas que se deben tomar. Pero, por ejemplo, el tema de compras públicas, que ayuda no solo a atacar el hambre, sino a disminuir el desperdicio de alimentos, que en Colombia también es de alrededor del 33% de la producción, que es altísimo. Estamos hablando de millones de toneladas de alimentos que se pierden a diario y en el año, que podrían estar llegando a los comedores comunitarios, que podrían estar llegando a los jardines infantiles, ¿sí? Colombia tiene la capacidad productiva de darle comida a todo el mundo y eso suena como una utopía, pero no es cierto, nosotros tenemos la capacidad. Ahora, ¿qué pasa? No hay soberanía alimentaria, la producción de granos está ligada, el día que cerremos las exportaciones las importaciones, perdón, de granos, Colombia se queda sin trigo, Colombia se queda sin cebada, Colombia se queda, digamos, todos los que se llaman los 7 u 8 grandes cultivos, soya, maíz, eso ha venido cambiando muy poquito, pero increíble que el país de los muiscas importe maíz, ¿no? Entonces, mientras sigamos enfocados en depender de otros países, de la producción de Canadá, de Estados Unidos, de Bélgica para las papas, por ejemplo, pues es muy difícil. Mientras el gobierno no se enfoque en cambiar, en virar la producción hacia la exportación, como le estaba mencionando ahorita, para el mercado interno, me parece que no es posible solucionar el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria en el país. Pero ahí tiene que ver entonces el TLC, porque toda esa Sí. entrada de productos pues ha matado mucha producción nacional. Sí, claro, esa es otra de las políticas que ahí uno dice, bueno, ¿por qué no se hizo? Ni siquiera en la coyuntura actual de confrontación pública de Petro con Trump. No se renegoció nunca, esa es una de las grandes, yo diría una de las grandes promesas de Petro que no cumplió y es la renegociación de los TLC. El siguiente presidente que llegue es que ya está demostrado, quienes hemos dicho durante 15 años que los TLC no le convienen, hoy está demostrado, somos dependientes en granos, siendo un país productivo, de lo que producen en otros países, eso no tiene ningún sentido. Los TLC no le sirven al país, al menos en el agro no, y en la industria lo que ha hecho es acabar, entonces ¿para qué sirven los TLC? Me acuerdo a un profesor que nos daba una clase de cooperación internacional y la última pregunta que hizo en la clase es ¿quién le ayuda a quién? Cuando uno mira el tema de la cooperación internacional en muchos sentidos es ¿quién le ayuda a quién? ¿A quién le sirven los TLC? A nosotros no nos han servido, le sirven es a las grandes potencias para llenarnos con sus excedentes. Así funciona el capitalismo. Pero un país serio tiene que sentarse a hacer un balance, que el balance ya está hecho, decir no nos sirve, hay que renegociarlo y este gobierno no lo hizo. Bueno, pues él es Andrés Boenchek, nos acaba de dar una cátedra en temas agrícolas, se nos quedan muchos temas para Sí, hablar. Este es el primero de los videos o de las conversaciones, de sí. las charlas que vamos a hacer con Andrés, porque Andrés es un gran conocedor del país y me va a ayudar a presentarle esos Vamos a temas. traer a invitados. Vamos a traer invitados, vamos a traer más temas, vamos a hablar de economía, de temas laborales, vamos a hablar de informalidad, de muchas cosas, innovación, productividad, etcétera. Andrés, muchas gracias por este espacio. Vamos a invitarlos a que nos ayuden a compartir este video. Síganme en mi canal para que no se pierdan cada uno de estos encuentros. Vamos a tratar de hacerlos muy seguiditos para que cada día tengan un tema de coyuntura súper importante. Deja aquí en los comentarios cuál fue el tema que más te gustó, el que te gustaría que profundizáramos más y ayúdanos a regar la voz de que estamos haciendo este ejercicio de construir política pública desde una visión diferente y basado en cifras. Bueno, en Twitter me encuentran como andres.encig, y ahí seguiremos hablando, Carlos. Me parece muy importante esta oportunidad. Si les interesan los temas agrícolas, seguridad y soberanía alimentaria, también escriban La Silla Vacía, pueden encontrar los artículos ahí. Y bueno, seguiremos con invitados en temas polémicos, que es lo que nos gusta, y sobre todo con una visión del país, porque a pesar de que Carlos y yo pensamos distinto, tenemos la coincidencia de que amamos a Colombia, queremos que progrese y nos gusta mirar en detalle las cosas, no lo que venden los medios, sino entrar al análisis de las cifras, que me parece que es lo importante, que la gente no coma cuentos, sino que
se informe y si podemos aportar a eso me parece muy válido. Sí, total, Andrés tiene razón en algo y es que hoy la conversación estuvo bastante amena. Normalmente detrás de cámaras tiende a ser un poco más caliente en términos de discusiones teóricas y numéricas y por eso vamos a hacer realmente un encuentro que sea de construcción de ideas, que de verdad sea de polémica, de debate, porque no podemos seguir tragando enteros. Yo creo que el país necesita debates de fondo y aquí estamos listos para darlos. Gracias. Gracias a todos.